Bienvenidos a una nueva emisión de Latinoamérica Piensa. Faltan solo 2 meses para una elección crucial de América Latina en el Brasil. Hace pocas semanas, Andrés Manuel López Obrador obtuvo una contundente victoria en México. Quizás la victoria de AMLO implica una nueva oportunidad para nuestro continente. La mirada está puesta sobre Brasil. ¿Será Lula candidato? ¿Será proscripto por las élites económicas que pretenden mantener sus privilegios? De eso vamos a dialogar con Celso Amorín, una de las principales figuras de la diplomacia a nivel internacional. Amorín fue, durante los 2 gobiernos de Lula da Silva, canciller del Brasil. Diplomático de carrera, hoy está fuertemente comprometido con el Partido de los Trabajadores y recorriendo el mundo pidiendo por la libertad de Lula da Silva y esperando que en las próximas elecciones Brasil recupere la democracia. Bueno, Celso, un gusto tenerte acá en la Universidad Metropolitana. Placer mío, Nicolás. Celso, ¿cómo imaginás el futuro del Brasil en los próximos meses en un momento de inflexión, ¿no? Porque viene un proceso electoral que con un Lula candidato, Brasil podría recuperar la democracia plena, ¿no? Pero también las élites económicas están intentando hacer todo lo posible para que eso no ocurra. Es muy difícil porque, por ejemplo, en los últimos días la Corte Suprema de Brasil tomó decisiones que son, claro, hay quizá algún detalle que me escapa, yo no soy jurista, pero de todas maneras que son aparentemente incoherentes. Que, por ejemplo, liberaran a Dirceu, que es muy bueno para que esté en libertad hasta que tenga, digamos, el final de todo el proceso judicial, pero a Lula en una situación muy similar. En primer término negaron, después, como hubo un recurso, enviaron el recurso de una manera tal que posterga por 45 días, lo que impide a Lula naturalmente de estar libre en ese momento muy importante, porque no es solamente campaña, es aparecer, hasta tener charlas, entrevistas, etc. Yo siento que hay un pequeño cambio de humor en la Corte Suprema, en un sentido más garantista, digamos, de la garantía de los derechos individuales y un poco menos punitivista, digamos, que era lo que estaba predominando. Siempre tenemos la esperanza de que sea posible sacarlo de la prisión también, pero la hipótesis con que trabajamos es que va a ser candidato, pase lo que pase, y continuaremos a presentar su candidatura, va a ser registrada en el 15 de agosto. Bueno, y esa ruptura institucional que vive Brasil, ¿no? De ese Brasil que se encaminaba a cumplir un rol central en la política, no solo latinoamericana, sino a nivel global, ¿no? Con los BRICS, ¿no? Un diálogo de igual a igual con las principales potencias del mundo. Hoy un Brasil que parece a la deriva, sí, que perdió todo ese posicionamiento. La segunda etapa de ese golpe es la proscripción de Lula. Es difícil imaginar que estas élites económicas hayan removido una presidenta para que un par de años después pueda volver Lula como candidato. Bueno, sí, no sería coherente, digamos, la previsión normal es que hagan todo para impedir y en realidad lo están haciendo aún, ¿no? Pero la realidad también es muy dinámica, hay un grado de insatisfacción social en Brasil que se manifestó especialmente ahí con esa huelga o lockout, qué sé yo, del camionero. Bueno, esas cosas quizá preocupan también a la élite dominante que no quiere un caos, ¿no? Porque de eso no sabe para dónde ir. Creo que sería muy difícil de hablar de jueces progresistas, pero hay, digamos, los que son más pragmáticos y los que son más fanáticos, que creen que están con una misión y que la misión es combatir la corrupción y que la encarnación de la corrupción es la izquierda. Los más pragmáticos miran la cosa de una manera, en realidad lo que está siendo atacado es la política, es muy peligroso ir por ese camino.
Entonces, eso es lo que nos da alguna esperanza, es que también, digamos, las alternativas que aparecen en Brasil para la derecha no son muy atraentes, incluso para ellos. No consiguieron tener un candidato de centro-derecha, digamos, respetable. Digamos, la persona que sería normalmente ese candidato, que es el gobernador de São Paulo, que es candidato oficial del PSDB, no pasa de 5 o 6% de la preferencia. Pierde en São Paulo no solo para Lula, pero también para Bolsonaro, que es un candidato de extrema derecha. Es distinto, la derecha aquí, por más extremada que sea, la que está en la política, no defiende la tortura, no dice que bandido bueno es bandido muerto. Ese es el candidato, ese es el tipo que tiene mucho apoyo de varios sectores. Entonces creo que eso también crea alguna duda sobre cómo caminar. Não adianta tentar acabar, sabe, com as minhas ideias. Elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las. Não adianta tentar parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeça de vocês e pelo dono de vocês. Celso, ¿cómo fueron tus últimas palabras en el sindicato, en San Bernardo, antes que Lula acepte la injusta pena? Hay dos partes ahí, la parte política, que ya se comentó mucho, pero hubo la parte, digamos, también humana, ¿no? Y una cosa que me impresionó Lula hasta el último momento, su preocupación con las otras personas. Y después toda la gente haciendo, incluso gente del instituto, gente de los sindicatos, todo muy emotivo, muy fuerte, muy fuerte. Y después, el lunes estuvimos en Curitiba y ver ahí aquel bloque de cimiento, imaginar que Lula, el hombre más popular de Brasil, en aquel bloque, era una cosa casi absurda, es una cosa así surreal. Eu vou porque eles vão dizer a partir da manhã que o Lula está foragido, que o Lula está escondido. Não, eu não estou escondido. Eu vou lá na barba deles, para eles saberem que eu não tenho medo, para eles saberem que eu não vou correr e para eles saberem que eu vou provar a minha inocência. Eu sou Lula, eu sou Lula, eu sou... La última vez que charlamos en San Pablo, vos nos decías, en cuanto a las conspiraciones, ¿no? Que es como las brujas, ¿no? Que no existen, pero que las hay. Digo, ¿qué influencia puede haber tenido, ¿no? los Estados Unidos en la propia caída de Brasil del escenario global? Hoy Brasil es un zombie, ¿no? Perdió todo espacio de liderazgo que supo tener hace menos de 5 años. Es increíble, porque incluso, digamos, creo que Brasil tuvo una gran proyección en el periodo de Lula, de cierta manera también de Dilma, pero incluso Brasil de Cardoso no era tan malo como está ahora, ¿no? A veces es una cosa que no tiene... yo creo que es difícil hablar de Estados Unidos en general, porque uno piensa en los presidentes. Obama era muy simpático, hablaba que Lula es he's the guy, o he's my... Tenía una admiración, el propio Bush cuando le llamaba a Lula para las cosas, pero creo que pasó a preocupar el estado profundo de Estados Unidos, y como digo, estado profundo es el establishment de inteligencia, militar también, pero sobre todo la inteligencia, que tiene una visión de cuáles son los objetivos geoestratégicos de Estados Unidos. Y bueno, cuando quedó claro que la acción, no solo de Brasil, porque tuvimos también la acción aquí en Argentina, la acción en Venezuela, otros países, pero que de todas maneras, Brasil como el país más grande tenía una gran influencia en eso, que América del Sur especialmente, o quizá incluso América Latina, dejaba de ser su patio trasero, eso le molestaba muchísimo. ¿Por qué Venezuela es tan atacada? Porque tiene petróleo, ¿no? Es porque esa es la importancia mayor que tiene. No estaría tan preocupado con la democracia en Venezuela si no fuera por los recursos naturales que tiene. Y parece que Venezuela es el único país que tiene problemas de América Latina, por más que los tiene, ¿no? Pero uno ve que no se pone el mismo foco en México, en Honduras, ¿no? O en el propio Brasil. En Brasil no, un día me llamó una persona del Christian Science
Me llamó por teléfono, me hizo una pregunta. ¿Usted no está preocupado con la democracia en Venezuela? Yo falei, estoy más preocupado con la democracia en Brasil. Y ustedes debían estar preocupados con la democracia en Brasil, porque Brasil es un país muy grande, hay un golpe en Brasil y eso tiene una influencia en la región. Digamos, el hecho que tengamos hecho otras asociaciones como los BRICS, no que queramos cambiar, digamos, de una alianza de Estados Unidos para una alianza con China, no es eso, pero queremos tener alternativa, queremos trabajar con todos. Al menos un policía resultó herido el lunes en Río de Janeiro, cuando miles de personas protestaban contra los ajustes del gobierno de Michel Temer, que pretenden congelar el gasto público en Brasil los próximos 20 años. Estas propuestas de retirada de derechos son extremadamente impopulares y los trabajadores van a hablar en contra de ellos. Los críticos de la reforma sostienen que esta dañará las ya afectadas áreas de salud, educación y asistencia social. Las escuelas públicas y universidades públicas y federales cerrarán sin un recurso, y la gente está luchando aquí por nuestro derecho como estudiantes. Organizaciones sindicales y movimientos sociales de todo el Brasil realizaron este viernes un gran paro nacional para denunciar las políticas de Michel Temer. Se trata de la primera huelga general desde 1996, la primera en 20 años. Un clima de total inestabilidad política, económica, social, con profundos retrocesos en la garantía de los derechos constitucionales. 92% de los brasileños reprueba la gestión Temer y exige eleições. O povo não aguenta mais a roubalheira do nosso país e ele é legítimo porque ele não tem legitimidade para governar o país. Michel Temer renuncia. Essa é a única forma de salvar o nosso Brasil. El gobierno está sacando plata de la educación, de la salud, de inversiones públicas, para poner plata ¿a dónde? Para poner plata en el circuito financiero. Los brasileños esperan que con el retorno de la izquierda se realice un referendo para revocar esta y otras medidas del gobierno de facto de Michel Temer. Obviamente uno observa, ¿no?, una influencia de factores externos en el proceso, ¿no?, de crisis que tiene Brasil. Pero también uno puede analizar cierta responsabilidad de no poder haber avanzado en ciertas reformas estructurales para la discusión del poder real. En esta misma oficina charlamos un momento con nuestro amigo Marco Aurelio García, que él nos decía que por momentos no se tuvo la decisión, la capacidad de acelerar las marchas de las transformaciones. Quizás lo que hubo en Brasil ha sido un optimismo exagerado de que habría una tolerancia. Nos parecía que todo caminaba razonablemente bien y que era posible trabajar con alguna conciliación de clases, digamos así, mejorando los más pobres, pero también sin causa. El problema es que esas cosas son posibles cuando todo camina bien, pero cuando después empezó a quedarle crecimiento más difícil, eso también, digamos, creó una cierta agudización de la lucha de clases. En verdad es eso, de la resistencia también, sobre todo de la clase media, de un sector grande de la clase media, contra la ascensión de los más pobres, ¿no? Y Celso, y uno ve más de 35 millones de brasileros, no solo que salieron de la pobreza, sino que también ganaron en derechos políticos, sociales, económicos, ¿no?, que hoy empiezan a ver cómo esos derechos se vuelven a restringir, ¿no?, como el Estado comienza a modificar leyes en contra de la mayoría, como la propia ley laboral, ¿no?, de flexibilización laboral. ¿No? La ley que estaba ahí hace 60, 70 años. Ni siquiera destruyen los avances del PT, sino van por los avances de Getúlio Vargas, ¿no? Es peor que... Yo viví, tengo ya una edad para eso, viví el inicio del gobierno militar del golpe. Y decíamos que era el golpe de ser entreguista, era contra el desarrollo. Pero si uno compara lo que hicieron en aquella época con lo que se hizo ahora en el gobierno Temer, aquella época era muy blando. Podríamos decir que Roberto Campos, que era el símbolo económico de la época, era casi un desarrollista. Uno observa desde Argentina que hay cierta pasividad en la sociedad brasileña. Dilma Rousseff nos decía la última vez que conversamos que el pueblo brasileño suele ser explosivo, ¿no? Que en algún momento ya piensa que puede haber una reacción mucho más fuerte. ¿Tienen la capacidad estos sectores populares de movilizarse para intentar que Brasil recupere la democracia, de organizarse más profundamente? Tiene. Bueno, esa gente se expresaría por el voto. Si hay el voto, van a votar en Lula o, bueno, probablemente también votarían en alguien que Lula indicara, por lo menos en gran proporción.
y sí es su manera de manifestarse. Lo que pasa en Brasil creo que son dos cosas. Una es histórica. Brasil tiene una herencia de la esclavitud que es muy grande, que creo que explica un poco la pasividad de gran parte de la población que espera que, digamos, le gustaba Vargas porque había defendido a los trabajadores. Y mucha de esa gente que vota en Lula, por ejemplo, en el Nordeste, no están organizados digamos, en gremios, en asociaciones. No es como Argentina, que es una sociedad históricamente más urbanizada que Brasil. Quizás ha sido eso un error nuestro, de no crear esos espacios. La organización vence al tiempo, ¿no? Es una de las premisas del peronismo, ¿no? Cómo la organización permite que los procesos políticos tengan continuidad más allá de la coyuntura de un momento determinado. Eso es verdad. Y bueno, yo creo que va a cambiar con el tiempo, porque ahora sí se tiene conciencia de eso, pero lo que es claro es que la manera que tendríamos de volver a tener una influencia sería por la elección. Y por eso están intentando justamente impedir que Lula sea candidato. Vocês tiveram consciência de eleger metalúrgico que tinha perdido muitas eleições por ser igual à maioria do povo. E o povo não acreditava que fosse capaz de dar a volta por cima. O povo não acreditava, porque nós aprendemos a vida inteira que nós éramos seres inferiores, que para governar este país tinha que ser usineiro, tinha que ser fazendeiro, tinha que ser advogado, tinha que ser empresário, tinha que ser doutor e mais doutor. Se havia alguém no Brasil que duvidasse que torneiro mecânico saído de uma fábrica chegasse à presidência da República, 2002 provou exatamente o contrário. ¿Qué aprendiste de ese tornero autodidacta que su primer título no es el de presidente de la República? Sí. Primero la calidad humana, ¿no? Que es una cosa impresionante en el caso de Lula con relación a toda la gente que trabajaba con él. Pero en términos de la política internacional, su capacidad de diálogo. Que eu me orgulho muito de ter vivido este momento na América Latina e na América do Sul, em que nós saímos de um Mercosul fracassado em 2002 para a construção da Comunidade Sul-Americana de Nações. Lula era el único que podía ser amigo de Chávez y amigo de Bush. No que fuera amigo íntimo de Bush, pero estaba hablando con Bush y decía, compañero Bush, aquí tenemos un problema, vamos a tener que ver. Y buscaba siempre soluciones para las cosas, ¿no? Y era buscado para esa gente. Creo que la autenticidad de Lula y su disposición a encontrar soluciones que eran progresistas, justas, pero de una manera democrática y por el diálogo, lo hacían un tipo único. Necesitamos reconstruir la idea de que si este continente estuvo unido, nosotros podemos tener mucha influencia en las decisiones del mundo. Si continuamos separados, siendo subservientes a los Estados Unidos, nosotros no tendremos ninguna importancia en el mundo. Me contaba los otros días una anécdota que quizás resume esa mirada de Lula estratégica, quien fuera canciller Jorge Tayana, ¿no? Que en el momento que Evo Morales nacionaliza los hidrocarburos y la empresa Petrobras, ¿no? Que Lula estaba en ese momento buscando la reelección. Dice que había mucha presión en Brasil para que Brasil reaccione con fuerza y en una reunión de presidentes que también estaba Tayana como canciller, sí, dice que Lula dijo, el obrero no se puede pelear con el indio. Sí. Y que lo llamó a Evo para ver cómo resolvían un problema, sí, muy complejo para Brasil. Claro, no ha sido una situación fácil. La presión de la clase más alta de Brasil ha sido enorme porque con Estados Unidos podíamos ser subservientes, pero con Bolivia teníamos que ser duros, ¿no? Pero es una cosa interesante. Al mismo tiempo Lula tenía una visión de Estado. Sabía que había algo ahí que tenía que ser negociado, porque una de las cosas que más nos molestó fue un momento en que Evo Morales decidió hacer una ocupación de la refinería de Petrobras. Tenía derecho de nacionalizar, pero podría hacerlo, no era necesario. Pero fue un momento de una cierta tensión. Me acuerdo de haber dicho a Evo,
al presidente Evo, que me recibía en las horas más raras, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Yo a veces digo, presidente Evo, Petrobras es como la camiseta de la selección de Brasil. Y es verdad, es un símbolo, ¿no? Pero después resolvemos bien. Eso es muy importante que se sepa eso, cosa que la burguesía brasileña no comprendía. Bueno, ahora ya se olvidó, pero nunca hizo falta una molécula de gas, que para Brasil, que estaba en gran crecimiento económico en la época, era muy importante. No, Brasil supo negociar, aceptando el derecho de Bolivia de nacionalizar sus recursos, como hicimos nosotros también en el pasado, pero llegamos a una conclusión. Pero no ha sido fácil, la resistencia de la burguesía brasileña era muy grande. Y Celso, de aquel proceso de la UNASUR, de generar un proceso de integración político, de toma de decisión colectiva, distinto a lo que podía ser, ¿no?, el tutelaje de los Estados Unidos en la OEA, ¿no? ¿Cómo lo ves hoy en este momento también de crisis regional? Muy preocupado, ¿no? Porque yo pensaba que quizás, bueno, si gana un gobierno neoliberal en una elección normal, quizá va a tener menos importancia, van a dar menos importancia, momentáneamente la OEA va a subir un poco, pero después vuelve. Pero no podía imaginar que llegaríamos al punto de desactivar los grupos, los consejos. Y pues, además yo después como ministro de Defensa acompañé el Consejo de Defensa Sudamericano, una cosa muy importante, una cosa nueva, una visión estratégica distinta, ¿no? Porque nosotros que éramos grupo auxiliar de una visión dentro de la Guerra Fría, de la seguridad de Estados Unidos. Y UNASUR era algo distinto, vamos a proteger nuestros recursos, vamos a colaborar entre nosotros, vamos a desarrollar una industria, una base industrial de defensa sudamericana. Todo eso es complejo, no es fácil, eso exige 20, 30, 40 años de una política seguida. Yo creo que incluso nuestros amigos que son, digamos, de gobiernos más progresistas, tendrían también que pensar, demostrar alguna flexibilidad para que UNASUR sobreviva. Claro que la responsabilidad es de los países neoliberales, pero creo que hay que tener la comprensión por parte, digamos, de los gobiernos progresistas, que hoy son muy pocos, que se debiera tener una actitud un poco más flexible, permitir que sea secretario general quien tenga que ser, porque no va a destruir la UNASUR, ¿no? La amistad entre Bolivia y Brasil es un excelente ejemplo de lo que puede obtener la cooperación sur-sur, basada en la solidaridad y en el interés mutuo. A América do Sul e América Latina e Caribe ou se desenvolvem e obtêm a sua autonomia juntas ou nunca obterão essa autonomia. É a convicção de que precisamos de trabalhar juntos para vencer inclusive as nossas desigualdades internas, que no Brasil, além da dimensão de classe, tem uma dimensão de raça e uma dimensão de gênero extremamente forte. Então essa aproximação com a América do Sul, que começou naturalmente com uma forte aproximação Brasil-Argentina, é de extrema importância. Celso, para terminar, ¿no?, siempre tenemos una sección del programa donde hacemos preguntas breves, ¿no?, y reflexiones breves en este tiempo de las redes sociales. Okay. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como el consejero del presidente Lula en política exterior. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito como canciller del Brasil? La integración sudamericana y la amistad con Argentina principalmente, que es la vértebra de la integración sudamericana. ¿Y tu principal equivocación? Quizá subestimamos un poco la reacción que vendría de las fuerzas externas y la debilidad de nuestra élite, debilidad moral y política de nuestra élite. Y si tenés que mencionar a 3 dirigentes latinoamericanos que han sido actores en los últimos 15 años de América Latina, ¿no?, ¿con quiénes te quedás? Es difícil, ¿no?, porque los Kirchner lo veo como una entidad. Entonces es uno, Néstor y Cristina, Lula sin duda, y Chávez y Evo quizá, 4, ahí están. ¿Imaginás, Celso, la posibilidad que pueda retornar a América Latina un nuevo proceso de expansión popular, progresista, de izquierda? Tengo que creer, porque de lo contrario no vale la pena hacer nada.
¿por qué voy a quedarme involucrado en la política si no creo que es posible hacer eso? Esa es la cosa más importante para nosotros. Es una realidad que para estar presentes en el mundo, para tener fuerza, nosotros tenemos que estar juntos. Y eso solamente es posible con gobiernos democráticos, preferencialmente progresistas, pero yo creo que hay gobiernos democráticos que puedan no tener las mismas ideas nuestras, pero que puedan ser honestos y no ser lo que tenemos hoy, que es lamentable. Muchas gracias, Celso. Te agradecemos mucho tu tiempo. Siempre es un privilegio recibirte en la universidad y todos tenemos puesta nuestra mirada en Brasil, ¿no? Porque el proceso electoral de octubre, ¿no? Puede ser un punto de inflexión para nuestra región que permita que empiece a cambiar el cauce, ¿no? de un río que se está yendo a un espacio, a un lugar de tristeza para los latinoamericanos. Gran tristeza. ¿No? Somos muy agradecidos a la solidaridad que Argentina ha demostrado por la situación actual de Brasil y en especial por Lula. Lula libre, ¿qué queremos? Lula libre, creo que es el grito de los latinoamericanos. Así es. Libre con derecho de ser candidato significa democracia. Bueno, muchas gracias y siempre para terminar, Celso, hacemos una foto. Nos paramos si querés y nos sacamos acá una foto que subimos a las redes sociales. Ahí estamos. Okay. Muchas gracias. Muy bueno. Siempre un placer hablar contigo. En el próximo programa analizaremos la estrategia de las élites económicas para cooptar el Estado y defender sus intereses. Conoceremos el club del 1%, que tiene más riqueza que el 99% restante.